¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a avanzar con los temas del programa. Vamos a comenzar a hablar sobre la planificación de la auditoría. ¿Sí? Eh, para situarnos en tiempo y espacio, podemos ver la planificación como una de las tareas que el auditor deberá realizar en su auditoría. Estas tareas están de manera obligatoria establecidas en las normas contables, tanto en la internacional como en la RT 53, que modifica la 37, y que comprenden y que son necesarias ser planificadas esas tareas para luego ser ejecutadas y poder llegar a concluir el trabajo del auditor mediante la emisión de un informe. Ahora podemos verlo, por eso es necesario ver y conocer la norma. Los invito a poder leerla y estudiarla. Ahora bien, para fines didácticos, se entiende a la auditoría como un proceso, ¿sí? No hace referencia al proceso de la norma contable, pero sí en los autores y en la enseñanza de la auditoría se lo puede entender como un proceso. Un proceso lineal, sistémico, pero un proceso donde básicamente para nosotros ordenarnos en la enseñanza, entendemos que hay una etapa inicial de planificación, una etapa siguiente que es la ejecución y una etapa de conclusión, cuyo producto de todo este proceso es el informe del auditor. Preferentemente vamos a ubicarnos en una auditoría externa de estados contables con fines generales, y más adelante vamos a desarrollar qué otros tipos de trabajos de auditoría que también va a ser un auditor y que va a emitir un informe, pero de otra naturaleza, porque el objeto de la auditoría no solo puede ser los estados contables para fines generales, sino puede ser para algunos usuarios específicos o para un solo estado, para un rubro específico y otros encargos de como certificaciones y demás que desarrolla la norma contable. Pero vamos a enfocarnos en el proceso de auditoría de estados contables tal cual los conocemos y que requieren de la emisión de un informe de auditoría independiente que va a contener una opinión o abstención de opinión. Eso lo vamos a ver más adelante. Habíamos hablado de la planificación de la auditoría en otras presentaciones y habíamos hablado que uno de los primeros pasos del auditor es tener información del ente y comprender el ente. ¿Por qué? Porque tiene los estados contables, los lee, pero necesita comprender al ente, su funcionamiento y estructura interna, sus sistemas y su sistema de control para poder comprender los estados contables y analizarlos como un auditor. Es decir, acá no los va a leer como un usuario más, sino como un profesional independiente que tiene la pericia y la capacidad de analizar los estados contables y poder obtener evidencia, elementos de juicio para emitir una opinión sobre si esos estados contables son útiles, tan razonablemente presentados y libres de incorrecciones significativas. Esa es la misión del auditor. En la clase anterior hablamos de que recolecta información, la documenta y que ese primer enfoque que va a dar ese primer paso es detectar riesgos, situaciones de la empresa y de su sistema de control interno que potencialmente pueden generar errores u omisiones significativos en información contable. Esto ya lo hizo, este supuesto ya trabajó, ya identificó esos riesgos, ¿sí?
Entonces lo que va a comenzar a hacer es planificar una propuesta, un plan, para poder responder a esos riesgos identificados. Un repaso de lo que era una incorrección, pero acá nos vamos a detener en un concepto novedoso, que es la afirmación. Las afirmaciones son las manifestaciones del ente contenidas en los estados contables, ¿sí? Este es un concepto que preparé yo, pero hay otros conceptos en la bibliografía y en el material de apoyo con que cuenten ustedes. Pero debemos tener en cuenta que hay afirmaciones en los estados contables explícitas e implícitas. Explícitas son las afirmaciones que vemos en los estados, es decir, la composición de activo, de pasivo, el estado de evolución de patrimonio neto, su saldo final, toda la fecha de los estados contables, es lo que nosotros, ustedes y yo, podemos leer en un estado contable, como el total de activo, a ver cómo está integrado el activo, a ver qué rubro tenemos acá, caja y bancos, X cantidad de pesos. Inventarios, X cantidad de pesos. Créditos por venta, X cantidad de pesos. ¿De qué pasivos tiene? Deudas comerciales. ¿Tiene deudas bancarias? No tiene. ¿Tiene pasivos laborales? Sí. A ver cuánto dio el resultado del ejercicio. A ver cómo es la evolución del flujo efectivo durante el ejercicio, mirando el estado de flujo efectivo. Esas son afirmaciones. Y es lo que todo auditor comienza a leer. Pero también lo que no está en los estados contables son las implícitas. Y el auditor va a entender, por ejemplo, que en caja y bancos solamente hay dinero en las cuentas bancarias del ente, pero no tiene dinero en caja, entonces entenderá que no cuenta con dinero en efectivo en caja. O cuando analiza el cuadro anexo de bienes de uso, puede ver que hay computadoras, máquinas, que hay un depósito, que hay una playa de estacionamiento, hay un inmueble, pero no hay rodados. Entonces entiende implícitamente que el ente no tiene rodados, porque tal vez mirando el estado contable anterior les dio de baja por venta a 2 rodados que tenía. Entonces tiene un conjunto de información explícita e implícita. También las encontramos cuantitativas, es decir, los saldos de cuenta, los importes. A ver, diría el auditor, ¿cuál es el total de créditos por venta? X pesos. A ver, ¿cuál es en el estado de resultado el ingreso por ventas totales? ¿Cuál es su costo y cuánto me dio el resultado neto, bruto? A ver cuál es el neto antes de impuesto a la ganancia y después de impuesto a las ganancias. Son importes, afirmaciones cuantitativas. Cualitativas serían los títulos de cuentas o rubros o las notas que están en la información complementaria. Notas aclaratorias, por ejemplo, cómo está compuesto su capital, cuáles son los criterios de medición utilizados. Todas son afirmaciones. Las afirmaciones también podemos entenderla como afirmaciones de integridad, es decir, de que si todas las transacciones están íntegramente contabilizadas y están correctamente apropiadas al ejercicio contable que se está auditando. También de validez, es decir, que sean realmente ciertas, que sean transacciones y operaciones que realmente ocurrieron y que pertenecen al ente, ¿sí? Es decir, que eso es activo declarado, ese bien de uso, ese inventario, sea de propiedad del ente, que esa propiedad que tiene el ente, ese edificio donde tiene el área de producción, pertenezca al ente, es decir, son afirmaciones que el auditor deberá validar. También tenemos afirmaciones, por supuesto, de medición, es decir, cómo fueron medidos los créditos por venta, cómo fueron valuados las maquinarias utilizadas como bienes de uso, ¿sí? ¿Cuál es el criterio de evaluación de bienes de cambio? ¿Supera el valor límite o no? ¿Qué criterio fue utilizado para, por ejemplo, en el caso de componentes financieros, si son implícitos o explícitos? Si fueron implícitos, ¿qué criterio fue utilizado? Conforme a la norma contable, tratándose
de un ente pequeño, mediano, grande. Todo lo que hemos aprendido en la contabilidad sobre medición, el auditor deberá verificar de que esta afirmación sea correcta. Y también, por supuesto, a la exposición, que esté adecuadamente expuesto, clasificado y que la información complementaria esté adecuadamente hecha conforme a la norma contable. Es decir, una afirmación que está en los estados contables debería cumplir con la norma contable. Y el auditor deberá verificar esa situación. Pero una afirmación puede ser incorrecta, porque el auditor, al comparar lo que el marco contable aplicado, esa normativa, versus lo que está manifestado en los estados contables, hay diferencias, hay desvíos, es porque se trata de esto, se trata de una incorrección. Entonces, ahora debemos analizar algo. ¿Por qué una afirmación tiene incorrecciones significativas? Y esta palabra significativa es importante, porque hay afirmaciones con incorrecciones que no son importantes en función del ente que está siendo auditado, ¿sí? Porque tal vez no es relevante y no tiene repercusiones en lo que el estado contable está manifestando, es decir, el estado contable sigue siendo útil. Tal vez hay una transacción de una cobranza en efectivo que fue contabilizado como crédito por venta, pero es minoritario, no tiene relevancia dentro de lo que sería no solo créditos por venta, sino en todo el conjunto de estados contables y carece de significatividad. Pero hay afirmaciones que tienen errores que sí van a afectar a todos o a un conjunto importante de los estados contables, ¿sí? Entonces la significatividad sí tiene importancia. Pero lo que ve es a lo siguiente. El auditor deberá determinar el nivel de significatividad, pero también para poder hacer foco en esas afirmaciones cuyas incorrecciones son significativas y afectan a los estados contables. Estados contables con incorrecciones significativas, de no existir ese error en el estado, haría que la opinión del usuario de ese estado contable sea diferente, ¿sí? Entonces, que esté libre de incorrecciones significativas es muy importante porque hace a la calidad de la información contenida en los estados contables. Pero si hay afirmaciones con incorrecciones importantes, perderá la utilidad para el usuario ese informe contable. ¿Y dónde va a estar esto puesto? ¿Dónde va a estar dicho de alguna manera? Va a estar redactado en una opinión en el informe del auditor. Y ese usuario va a tener el estado contable y va a tener el informe del auditor. Y va a leer en el informe del auditor que esos estados contables no presentan razonablemente la situación patrimonial del ente porque contienen incorrecciones, ¿sí? Entonces emitir un tipo de opinión, una opinión que no va a ser positiva, va a ser una opinión con alguna observación, con una salvedad o una opinión adversa. Como les dije, que los estados contables no presentan razonablemente la situación patrimonial del ente, porque contienen correcciones significativas generalizadas. Pero eso va a ser más adelante. Lo importante es que hay una consecuencia entre la afirmación que tiene una incorrección en la opinión del auditor. En cambio, cuando los estados contables están libres de incorrecciones significativas, el auditor dará una opinión positiva, pero eso va a ser más adelante. Por ahora vamos a entender lo que es una afirmación. Planificar implica una serie de pasos a realizar, como les había mencionado antes, y las normas de auditoría definen y obligan determinadas tareas a seguir que deben ser parte de ese plan. Una de esas tareas es justamente esto: detectar riesgos, evaluarlos y ¿qué más? Que la planificación define el enfoque
estrategia de auditoría a emplear y se determinan así los procedimientos que se realizarán en respuesta al riesgo identificado. Esto es lo que les acabo de decir estos últimos 10 minutos, que la planificación define la estrategia de auditoría que se va a utilizar en la etapa de ejecución, donde va a determinar procedimientos en respuesta al riesgo identificado. ¿Para qué? Procedimientos que detecten incorrecciones o procedimientos cuyos resultados pueden decir que tales incorrecciones no ocurrieron. ¿Sí? Porque puede ser que aplique determinado análisis, determinado procedimiento y la incorrección no la encontró. ¿Sí? O que sí la encuentra la incorrección generalizada. Pero esa es tarea del auditor. ¿Sí? ¿Qué implica planificar? Como mencionamos, la planificación debe ser preferentemente por escrito. Se planea la estrategia global de auditoría, que es eso que acabamos de leer acá, que es el enfoque estrategia de auditoría a emplear. Puede incluir en estas auditorías el programa de trabajo detallado para validar los distintos componentes. ¿Se acuerdan que en el video anterior había un esquema de trabajo donde estaba cada punto a cumplir con su responsable? Bueno, ese es el programa de trabajo. Se determina el nivel de significación o importancia relativa, porque solamente lo significativo pondrá foco el auditor. También definirá los procedimientos de auditoría en esa estrategia global. La planificación requiere flexibilidad, porque puede ocurrir que, como con los procedimientos de auditoría debe disminuir el riesgo de auditoría y hacer una adecuada detección, también descubrirá que tal vez posee más complejidad de la que pensó en un inicio al planificar. Y al momento de ir conociendo más información, comprendiendo mejor al ente, requiera flexibilizar el plan y modificarlo en ese programa de trabajo, por ejemplo, añadiendo o mejorando algún procedimiento que aplica. También se planifica teniendo en cuenta la finalidad del examen, el informe a emitir, característica del ente y circunstancias particulares de cada caso. Estos son puntos importantes, pero sí me parecía importante hablar de lo que es el riesgo de auditoría, riesgo inherente y de control, y riesgo de detección, que es el riesgo del auditor, ¿sí? De su trabajo. Y cómo la detección de incorrecciones o no detección de incorrecciones, habiendo hecho una adecuada planificación, impacta en la opinión del auditor. Complementen con lo que la bibliografía nos dice sobre justamente el enfoque o estrategia de auditoría a emplear, que seguramente van a tener material en el campus. ¿Qué respuesta va a dar y qué tipo de procedimiento se va a aplicar? ¿Sí? Igualmente vamos a seguir, por supuesto, haciendo la serie de comentarios en función de las dudas y de aquellos temas que consideremos que sea necesario repasarlos. Bueno, por ahora finalizamos con esta presentación.